En esta presentación hablaremos acerca de la tensión superficial. Para iniciar, tenemos que comprender qué es tensión superficial. El concepto de tensión superficial hace referencia a la cantidad de energía que se requiere para incrementar la superficie de un líquido por unidad de área. Dicha energía se necesita ya que los líquidos ejercen una resistencia a la hora de incrementar la superficie. Ahora, ¿cómo surge la tensión superficial? La tensión superficial surge por las fuerzas que actúan cohesionando las moléculas de los líquidos. El efecto neto de esta atracción sobre todas las moléculas de la superficie es la contracción de la superficie del líquido para reducir al máximo el área de esta superficie. Para comprender mejor la tensión superficial, podemos utilizar un ejemplo sobre una aguja que flota. Imaginemos que tenemos una aguja de coser sobre la superficie de un tazón con agua. Veremos cómo esta aguja flota, pese a que la densidad del acero es 8 veces mayor que la del agua. La superficie del agua actúa como una membrana elástica sujeta a tensión. Lo podemos observar en la imagen presente. La tensión superficial, gamma, de una película se define como la razón de la magnitud de la fuerza tensión superficial, a la longitud a lo largo de lo cual la fuerza actúa. Entonces concluimos que la ecuación sería gamma es igual a fuerza dividido en longitud. Si hablamos acerca de unidades, las unidades de tensión superficial son newton por metro. Claro, esto es, si hablamos acerca de unidades en el sistema internacional. Se puede pensar en el concepto de tensión superficial como en el contenido de energía del fluido en su superficie por unidad de área de superficie. Toda configuración de equilibrio de un objeto es aquella en la que la energía alcanza el mínimo. Aquí podemos observar una tabla que nos da la densidad, viscosidad y tensión superficial de ciertas sustancias, entre ellas el etanol, la acetona, sileno, tolueno, benceno, aceite de soya, entre otras. La superficie de los líquidos. Las fuerzas de interacción hacen que las moléculas situadas en las proximidades de la superficie libre de un fluido experimenten una fuerza dirigida hacia el interior del líquido. Las fuerzas entre moléculas similares, como las que se ejercen entre moléculas de agua, se denominan fuerzas cohesivas, y las que hay entre moléculas disímiles, como las del vidrio y las del agua, se llaman fuerzas adhesivas. Capilaridad. La capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial, la cual, a su vez, depende de la cohesión del líquido y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar.